3 años han pasado desde que COVID-19 llegó a Chile, dejando un total de más de 60.000 personas fallecidas y registrando 3 distintas olas de contagio. Hoy, ¿cuáles son los desafíos pendientes frente a la pandemia? ¿En qué situación nos encontramos de esta? Para eso estamos ya en conversación con Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS UDD de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos, Paula. Muy buenos días. Hola, Nicolás. Un gusto conversar contigo. Muy buenos días. A ver, un integrante importante de lo que fue el inicio de la pandemia en términos de la gestión de lo que fue el Ministerio de Salud y su cargo ahí como subsecretaria de Salud Pública, Paula. Quiero preguntarle en retrospectiva cómo mira hoy y en qué situación de la pandemia se encuentra Chile. Bueno, la verdad que a 3 años de la pandemia estamos hoy día en una situación francamente mejor. Tuvimos el primer año, fue el año más duro, más difícil, teniendo que tomar medidas muy duras, muy difíciles para la gente y con mucha incertidumbre. Sin embargo, hoy día, ya 3 años, sabemos que tenemos mucho más información y por otro lado tenemos uno de los elementos y las estrategias más relevantes que han implicado una contención de la pandemia, que son las vacunas. La llegada de las vacunas produjo un antes y un después en Chile y en el mundo, y eso hace que la situación tanto en Chile como en el mundo nos haga ver que el futuro en relación a esta pandemia es bastante más positivo, y por eso creemos que pronto, ojalá tengamos una evolución hacia una endemia y tengamos que terminar, ¿cierto?, con esta pandemia que ha sido una de las pandemias más duras, yo diría la situación sanitaria más dura de los últimos 100 años. Sí, Paula, ¿se está lejos todavía de llegar a esa situación de endemia como en otras enfermedades? Yo creo que todavía estamos lejos de terminar con el coronavirus, pero probablemente estamos cerca de avanzar hacia una endemia. ¿Y eso de qué depende? Depende primero que nada de tener una alta población vacunada, y por eso insistimos tan importante en el tema de vacunación. Segundo, de que no aparezcan nuevas variantes que sean más complejas, más complicadas, sobre todo que produzcan mayor infecciones graves. Y en ese sentido parece que el panorama es positivo, porque ya llevamos mucho tiempo, llevamos un año, más de un año, con una misma variante que es la variante Omicron. Han aparecido subvariantes durante este tiempo, pero que se han comportado de la misma manera. Por lo tanto, en general los expertos y lo que hemos escuchado y lo que creemos en el centro es que estamos más bien cerca de avanzar a esa endemia. Pero eso depende sí de la variable, claro, vacunación, como hemos insistido tanto. Ahora, hablemos de la variable vacunación. Clave es lo que ha sido este proceso también de enseñanza, de ir educando a la población de todos los beneficios que tiene el estar vacunado. Sin embargo, a este minuto, a estos 3 años de la pandemia, vemos que por lo menos en lo que es la bivalente, que recordemos tiene la variante original y la variante Omicron incorporadas, que eso es bien notable en ese sentido. Igualmente hay un rezago bien relevante de los grupos objetivos que están dentro de la campaña de vacunación. ¿Usted cree, Paula, y en su experiencia también de lo que ha sido el proceso, que hay un problema desde la gestión de la autoridad sanitaria, o más bien obedece a un desgano por parte de la población, o quizás una falsa sensación de riesgo nulo, digamos, de lo que podría ser el COVID-19 a estas alturas del partido? Bueno, hoy día obviamente la percepción de riesgo, que se llama, ¿cierto? La percepción de que nos vamos a enfermar, sí, o que podemos fallecer, ha disminuido notoriamente, producto del proceso de vacunación. Una de las externalidades, entre comillas, negativas, es que las personas dicen, bueno, ya no existe el COVID, ya la verdad que si me contagio no me va a pasar nada grave y por lo tanto no me vacuno. Yo creo que eso es un gran error, porque hoy día estamos en esta situación gracias a las vacunas, y las vacunas han sido tremendamente efectivas, disminuyen las enfermedades graves, disminuyen la mortalidad. Pero lo que sí sabemos de las vacunas que tienen un periodo, una duración de efectividad. Todos los estudios han mostrado que después de los 6, 7 meses la efectividad empieza a disminuir, y por lo tanto ahí las personas que tienen más tiempo, obviamente las personas mayores que tienen más riesgo de enfermar, tienen más riesgo de complicarse si no tienen sus vacunas al día. Hoy día la verdad es que estamos lejos de alcanzar la cobertura que tuvimos en un momento. Llevamos con una cobertura de la vacuna bivalente, que es dirigida a estos grupos de mayores de 50 años, no supera el 25%. Eso es tremendamente bajo, en consecuencia que estamos ahora prontamente a empezar el periodo más difícil del punto de vista de virus respiratorios, que son el invierno. Y por lo tanto, por eso nosotros hemos hecho un llamado a fortalecer, la comunicación. Yo creo que aquí la comunicación es elemental. Mostrar cuáles son los datos, dónde están las personas que no se han vacunado,
vacunado, y por otro lado, cuáles van a ser aquellas estrategias y aquellas acciones específicas para ir a vacunar. Hay muchas estrategias, muchas formas de hacerlo. Uno, obviamente, es salir a vacunar, ir con los, en su momento tuvimos 20 buses de la Subsecretaría de Salud Pública, yo creo que hoy día se han disminuido de forma importante. Ir a vacunar donde están esas personas que no se han vacunado, sobre todo los adultos mayores. Nosotros hicimos un análisis en CIPS UDD y vimos que si nosotros siguiéramos con el actual ritmo de vacunación en las personas mayores de 80 años, nos demoramos más de 400 días en alcanzarlo. En las personas mayores de 60 años son más de 300 días. Por lo tanto, solamente si duplicáramos como estamos haciendo hoy día, el ritmo de vacunación, nos demoraríamos alrededor de 200 días en vacunar, en alcanzar el 80% en la cobertura de las personas mayores de 80 años. Por lo tanto, es urgente que se tomen todas aquellas medidas desde el punto de vista de la Subsecretaría de Salud Pública para poder fortalecer una de las estrategias, yo diría la estrategia más importante para disminuir el número de enfermos graves y de fallecidos. Ahora, de aquí en adelante es posible quizás no llegar a las mismas cifras de lo que fue la vacunación del esquema primario, porque también el contexto de pandemia era completamente distinto, como comentábamos al comienzo, Paula. Pero ¿es posible y cómo se debería dentro de la medida práctica y también en términos de conectarse con esa ciudadanía? Quizás no metiendo miedo, a eso me refiero, pero sí dando la importancia que tiene la vacuna y justamente pensando que vienen el resto de las enfermedades estacionales que son los clásicos invitados de piedra, ¿no? Bueno, sí, hay formas de hacerlo. Primero que nada es informar y mostrar los estudios que se están haciendo. Hoy día hay estudios, la información que tiene la Subsecretaría de Salud Pública, donde se van siguiendo el proceso de vacunación y se va siguiendo cuánta es la efectividad, de qué manera, cuántos empiezan a enfermar gravemente las personas vacunadas. Y aquí esos estudios, en la medida que uno los muestre, ¿cierto? Y uno vea que las personas que tienen más de 6 meses, 7 meses, con la cuarta dosis o tercera dosis, y no se han puesto la cuarta, empiezan a enfermarse en forma más grave, obviamente la ciudadanía responde y entiende que las personas que tienen más tiempo sin vacunar van a enfermarse más gravemente. Por lo tanto, yo creo que lo primero es informar y comunicar a las personas qué es lo que está pasando con el COVID. Hoy día no sabemos eso. Lo segundo, salir con las estrategias focalizadas. ¿Dónde están los adultos mayores? ¿Quiénes son los que tienen más riesgo hoy día? Las personas que tienen más de 60, 70 y 80 años. Las personas más de 80 años se han vacunado un poco más de un 42%, o sea, hay más de un 50% de esas personas que no están vacunadas con la bivalente. ¿Dónde están? ¿Están en los hogares de adultos mayores? ¿Están en sus casas? ¿Dónde están esas personas? Ir a vacunarlas. Y lo otro que es muy relevante, que no se ha visto, es trabajar con las municipalidades, con los alcaldes, reunirse con ellos. Ellos son los que salen a vacunar, son los que apoyan estas estrategias y en ese sentido también tener recursos para que ellos puedan extender sus horarios de vacunación. Hoy día las personas van a trabajar y después de las 4 de la tarde los vacunatorios están cerrados, por lo tanto, extender esos horarios. ¿Cuántos vacunatorios van a estar abiertos los fines de semana? Entonces, hay formas de hacer de esta campaña que las personas en general responden de una manera positiva. Yo creo que es muy importante ahora, se dice que va a salir la campaña de la vacunación influenza, sí. Espero que sea prontamente. La próxima semana, por lo que nos contaba el subsecretario Cuadrado. Ojalá que esa campaña tenga estrategias y acciones focalizadas. ¿Cómo van a alcanzar ese 80% que el mismo subsecretario dijo que querían alcanzar ahora antes de empezar el invierno? Y que de hecho, perdón que le interrumpa, Paula, hay una noticia bien positiva en términos también de lo que ha sido la investigación de las vacunas, porque si hasta un minuto cuando llegamos a encontrarnos el simultáneo con la campaña COVID contra el COVID-19 y contra la influenza, en ese minuto había que tener un tiempo entre una vacuna y otra. Ahora los estudios han indicado que una persona que llega puede poner un brazo con la bivalente y otro con la influenza, así que eso también generaría una situación más virtuosa, digamos, para poder impulsar este proceso de vacunación, ¿no? ¿Qué cree usted? Absolutamente. Hoy día hay que optimizar los recursos, claro, optimizar los tiempos y optimizar las idas de las personas a los vacunatorios. Por ejemplo, las personas hoy día están yendo a los consultorios por distintos motivos, porque tienen control, las personas que tienen enfermedades crónicas. Esas personas que están yendo ahí al consultorio, ¿están vacunadas? ¿No están vacunadas? Aprovechar esa ida al consultorio para vacunar a aquellas personas que no lo están haciendo. Entonces,
yo creo que hay formas de hacerlo. Y también, por ejemplo, se va a vacunar a los niños menores de 9 años, en general se va a vacunar a los colegios en el periodo de vacunación. Entonces, hay formas de usar los recursos que tenemos, pero sí es muy importante ser muy agresivo, porque la verdad es que estamos con cifras tremendamente bajas y eso puede ser un riesgo este invierno, porque tampoco no sabemos cómo se van a comportar los otros virus. Sí. Si tenemos un aumento significativo de influenza, si tenemos un aumento significativo de virus respiratorio sincicial o de otros virus para influenza, otros virus respiratorios este invierno, claramente podemos tener un impacto en las necesidades de las camas críticas, de las camas hospitalizadas y tener enfermos graves. Y yo creo que aquí quiero reforzar un punto. La vacuna no solamente previene la enfermedad grave, la vacuna también disminuye la posibilidad de que tengamos un COVID prolongado. Hay un número importante de personas que tienen síntomas prolongados, o sea, después de contagiarse, quedan con síntomas neurológicos, decaimiento, cansancio, fatiga, dolores de cabeza, cientos de síntomas que son producto de esto que ha sido la infección por el COVID. Eso también disminuye el riesgo de tener eso las vacunas. Y por eso hemos sido tan insistentes que tenemos que, ojalá, alcanzar esas coberturas. Los niños hoy día, Nicolás, estamos con cifras, la verdad, que son inexistentes. Los niños, nosotros hicimos un estudio en julio del año pasado y vimos que los niños de 6 a 11 años, aquellos que no tienen su esquema completo de vacunación, tienen 17 veces más posibilidades de hospitalizarse que un niño con su esquema completo y sus dosis de refuerzo. Entonces, hay información que hay que mostrar. En la medida que uno muestra esa información, esos datos, hay investigación, obviamente se fortalece un proceso que ha sido tan relevante y tan importante en esta pandemia que ha sido tan dura para todos los chilenos. Sí, Paula, yendo siempre al mismo tema, pero a modo de este balance que estamos realizando con usted de hace 3 años cuando comienza. De hecho, yo me acordaba que en este mismo estudio, aquí al lado mío, usted está, estuvimos cuando era subsecretaria de Salud, ya a eso de marzo, digamos, cuando se dio el primer caso de COVID-19 aquí en Chile y cómo se estaba preparando la red asistencial, también desde la comunicación, la gestión de la comunicación de riesgo. Ahora, recordando un poco lo que fue esa conversación ya 3 años después, ¿cómo cree usted que ha cambiado, evolucionado el sistema sanitario en Chile desde los altos niveles que tenía actualmente para lo que fue una de las grandes pruebas que ha tenido en la época moderna, digamos, que ha sido esta pandemia y que también hace pensar si estamos preparados para nuevas pandemias, un tema que conversamos también varias veces? Bueno, yo creo que la pandemia nos mostró todas las fortalezas y las debilidades que tenía nuestro sistema de salud. Qué duda cabe. Teníamos muchas debilidades, partiendo por las camas críticas, ¿cierto? Tuvimos que cuatriplicar, teníamos no más de 1.200 camas críticas en nuestro país, la mitad ante el sector público y la mitad ante el sector privado. Se hizo este trabajo, ¿cierto? Esta integración público-privada que permitió y nos permitió responder. Por otro lado, teníamos debilidades en los sistemas de información. Tuvimos que fortalecer enormemente de una manera muy rápida todo lo que estaba relacionado con el sistema de data a lo largo de Chile. Teníamos sistemas desintegrados desde el punto de vista de reporte de datos y eso hacía mucho más difícil, obviamente, tomar las medidas en base a los datos. Hoy día, claramente, eso ha mejorado en forma importante. Tenemos un sistema que permite tener los datos en línea desde el punto de vista de los exámenes. También Epivigil ha mejorado muchísimo, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Todavía tenemos una desintegración de la información de la atención primaria con la atención hospitalaria. O sea, un paciente va a un hospital, por ejemplo, que se atiende en un CENFAM, y ese médico que está atendiendo a ese paciente está absolutamente ciego con la información de salud de esa persona. Por lo tanto, tenemos desafíos por delante que son muy importantes para prepararnos. Acá teníamos claramente que fortalecer el recurso humano. Impresionante, sí. Teníamos un déficit de recursos humanos en las distintas partes, no solamente en el número, sino que en la capacitación, en la formación. Yo creo que la pandemia nos mostró nuestras grandes fortalezas que tenemos como país, pero claramente nuestras debilidades, que las fortalecimos, pero obviamente todavía estamos lejos de estar preparados para una futura pandemia y yo creo que tenemos que tomarlo porque van a venir futuras pandemias, sí. Y en la medida que estemos mejor preparados,
lo vamos a poder enfrentar con menos enfermos y esperamos que con menos fallecidos. Y en el marco de ese aprendizaje, Paula Daza, en lo que fue su rol dentro del Ministerio de Salud, ¿qué se podría haber hecho mejor? ¿Qué no se debería haber hecho? ¿Hay también ese balance en lo personal, también entendiendo que fue una situación de pandemia que se fue conociendo día a día, semana a semana? ¿Se podría haber hecho algo mejor? Bueno, yo creo que sí, siempre se puede hacer algo mejor. La verdad que en el minuto uno va tomando las medidas en función con la información que tiene, con la infraestructura que tiene. Yo creo que hoy día a la distancia nosotros estamos haciendo una reflexión de qué cosas podríamos habernos adelantado, qué cosas podríamos haber tomado en momentos distintos. Yo creo que una de las cosas que de verdad pesa es quizás no haber cerrado los colegios tan precozmente. Yo creo que el tener los colegios tanto tiempo cerrados y ahí obviamente el ministro en su momento, ¿no es cierto?, Raúl Figueroa hizo todos los esfuerzos para abrir más precozmente los colegios. Se la acusó constitucionalmente, de hecho. Lo acusaron por querer abrir los colegios. Yo creo que ahí hubiéramos tenido que ser quizás más proactivos, no sé, pero obviamente hay muchas cosas que tenemos que analizar. No soy yo la que tengo que... Todos tenemos que ver cuáles son aquellas cosas que pudiéramos haber actuado de una manera mejor. Lo que sí creo que decirles que nosotros hicimos todos los esfuerzos día a día, 24/7, todo el equipo de salud trabajaba 24/7, no solamente para tomar las mejores decisiones, sino que con la información que teníamos para informar a la gente y para mostrarles que lo que sabíamos y también lo que no sabíamos. Muchas cosas en su minuto no sabíamos. Mira, una sola reflexión. Yo recuerdo que muy precozmente en la pandemia nos juntamos con algunos expertos de China, con los médicos que estaban recibiendo los casos, y nosotros ya empezamos a tener casos. Y yo recuerdo que nosotros teníamos casos asintomáticos y nos llamaba la atención personas que no tenían síntomas y que salía positiva. Y en esa reunión le preguntamos a estos expertos en China, médicos, ¿qué pasa? ¿Qué son estos casos positivos que son asintomáticos? En su momento nos dijeron, no existen los casos asintomáticos. Los casos asintomáticos probablemente se van a transformar en algún minuto en sintomáticos. Bueno, hoy día sabemos que la cosa es distinta. Entonces, la verdad que fuimos aprendiendo todos juntos en función de la ciencia, que tuvo un rol maravilloso aquí, el mundo académico, el sector privado, que duda cabe, y por supuesto que ustedes, los medios de comunicación, informando y apoyando aquellas medidas que eran muy importantes, como fue el proceso de vacunación. Paula Daza, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por conversar con nosotros. Que tenga un buen día, Paula. Muchas gracias y muy buenos días. Hasta luego, gracias.